Bueno, mirad esto. Unos leones, una planta y una piedra. ¿Qué es un ser vivo? ¿Cómo podemos diferenciar lo que está vivo de lo que no está vivo? ¿Por qué sabemos que la planta está viva y que los leones también están vivos? ¿Y por qué decimos que la roca o la piedra esta no está viva? ¿Qué diferencia hay entre un ser vivo y un ser no vivo? Los seres vivos todos cumplen tres características, tres cosas que hacen que podamos diferenciar lo que está vivo de lo que está no vivo o inerte. Los seres que no están vivos, como las piedras, como el suelo, la tierra, eso se llama materia no viva o también inerte. Inerte quiere decir eso, que no está vivo. Mira, todos los seres vivos tienen tres características fundamentales. En primer lugar, están formados por biomoléculas. Todo lo que hay en el universo está formado por átomos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, imaginemos que cogemos esta piedra y la partimos, o un trozo de hierro. Imaginaros que esto es hierro y lo partimos por la mitad. Algo parecido a esto. Imaginemos que ahora este otro trozo, ¿vale? Esto lo tiramos a la basura. Fuera. Y este trozo que nos ha quedado, lo partimos por la mitad. Supongamos que también que a mí las líneas me salen derechas, ¿vale? Aunque sea mucho suponer. Bueno, pues como todo esto era hierro, este trozo en el que lo hemos dividido también es hierro. Si lo volvemos a partir en dos trozos, este trozo que nos queda también es hierro. Si este a su vez lo dividimos en otra mitad más pequeña, este trozo también es hierro. Y si este lo dividimos en un trozo, la mitad también, lo que nos queda sigue siendo hierro. Pues si seguimos haciendo esto, partiendo el trozo que nos queda cada vez más pequeño, lo volvemos a partir y lo volvemos a partir, siempre es hierro, hasta que llega un momento en el que queda un trozo tan pequeño, que lógicamente no lo podemos observar con los ojos, necesitamos unos aparatos especiales, que se llama átomo. Un átomo es el trozo más pequeño de materia que puede haber. Si hablamos de hierro, si la materia de la que hablamos es hierro, el trozo más pequeño de hierro que puede haber es un átomo. Si hablamos de oro, el trozo más pequeño de oro que puede haber es un átomo de oro. Si hablamos de sodio, de oxígeno, por ejemplo, del gas que respiramos, el trozo más pequeño de oxígeno que puede haber es un átomo de oxígeno. Si partimos ese átomo, ya no hay oxígeno. Lo que hay son unas cosas que se llaman partículas subatómicas, pero eso ya no es oxígeno. Ese trozo que hemos partido ya no es hierro, ya no es oro. El hierro se llama hierro porque tiene una serie de propiedades. Por ejemplo, tú pones un imán y el imán lo pega, lo atrae. Si tú partes ese último átomo, lo que te queda ya no es hierro. Si le pones un imán, ya no lo atraes, ya es diferente, ya el comportamiento es distinto. Las propiedades del hierro ya no son las mismas, ya no hay hierro ahí. Hay otra cosa que se llamaría protones, neutrones, electrones, otra historia. Pero eso ya no es ni es hierro, ni es oro, ni es sodio, ni es oxígeno, ya no es materia. Su comportamiento ya no es el mismo, ya no es la materia de la que hablábamos, su comportamiento ya no es lo mismo. Por lo tanto, el átomo lo podemos definir como el trozo más pequeño de materia que podemos tener. Así, en resumen, hablando muy rápidamente para que tengáis una idea, es como una especie de esfera pequeñita, pequeñita, tan pequeña, que no la podemos ni observar. Como una especie de bolitas. Entonces tendríamos unas bolitas de oxígeno, otras bolitas de hidrógeno, otras bolitas de hierro, otras bolitas de oro, otras bolitas. Cada bolita es un átomo. Cuando esas bolitas se juntan,
forman lo que se llama una molécula. Si cogemos y tenemos dos átomos de hidrógeno, dos bolitas de hidrógeno, y la juntamos con una bolita de oxígeno, con un átomo de oxígeno, vamos a suponer que este es el hidrógeno y este es el oxígeno. Este conjunto de tres átomos, que se llama, como hemos dicho, molécula, forman una cosa nueva que se llama agua. Los átomos tienen unas propiedades, cuando se juntan entre sí, se convierten en otra cosa totalmente distinta que se llama molécula, y esa molécula tiene unas propiedades que no tienen nada que ver con lo que había antes. Por ejemplo, como hemos dicho antes, el hidrógeno se combina con el oxígeno y forman una cosa nueva que se llama agua. El oxígeno es un gas, tú lo respiras, el hidrógeno es un gas. Sin embargo, el agua está líquida, es un líquido. Aunque después toda la materia se puede poner en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Pero quiero decirte que las propiedades son muy diferentes. Las propiedades del oxígeno son una cosa, las propiedades del agua son otras. Entonces, el trozo más pequeño de materia que puedes tener es un átomo. Vale. Si los átomos se combinan entre sí, si se juntan, si se unen, se forman las moléculas. La sal que le echamos a la comida es una combinación de átomos de sodio y de cloro. Tú coges el sodio, se representa por Na, y coges el cloro. Si los juntas, el cloro que le echas a la piscina, el cloro que te echas a la piscina no te lo puedes tomar, te mueres. Sin embargo, si lo juntas con el sodio, se forma una cosa que se llama sal, la sal común, la que le echas a la ensalada, la que le echas a la comida. Y eso sí lo puedes comer. Fíjate cómo las propiedades cambian. El cloro, por un lado, te destruye, el sodio, por otro lado, es otra historia, pero si lo juntas y lo sometes a una temperatura que hace falta, se transforman en una molécula que se llama sal. El hidrógeno, por ejemplo, es un gas. El nitrógeno es otro gas. Si tú los juntas, están en la atmósfera. Y de hecho, en el cuerpo tenemos algo de nitrógeno y también tenemos algo de hidrógeno. Y estamos vivos. Pero si tú los juntas, si coges 3 átomos de nitrógeno y uno de hidrógeno, eso se convierte en una molécula de amoníaco. Y como todos sabemos, el amoníaco sí te mata. Entonces, con estos ejemplos lo que quiero deciros es que los átomos, cuando se combinan entre sí, forman moléculas y esas moléculas tienen unas propiedades totalmente diferentes a los átomos que las componen. El nitrógeno, por un lado, no te mata, pero el amoníaco sí. Fijaros en estos ejemplos que os he puesto, 2 átomos de hidrógeno se combinan con uno de oxígeno y forman agua, 3 átomos de nitrógeno se combinan con uno de hidrógeno y forman amoníaco, uno de sodio se combina con uno de cloro y forman sal común, la sal, la que le echamos a la comida. Bueno, estas moléculas son pequeñas, tienen 2, 3 átomos, hay moléculas de 4, de 5, en fin. Las biomoléculas, esta palabra está formada por bio y por moléculas, son moléculas que tienen los seres vivos. Estas moléculas son gigantescas y están formadas por millones de átomos. Las biomoléculas son las moléculas de las que están compuestos los seres vivos. Algunas de estas biomoléculas las habréis escuchado. Eso de los hidratos de carbono, las proteínas, las vitaminas, eso de las grasas, todas esas historias que escuchamos en la alimentación, eso son las famosas biomoléculas. Los ácidos nucleicos, el material genético que necesitan las especies para reproducirse, todo eso son las biomoléculas. Son moléculas gigantescas, formadas por millones o cientos de miles, incluso decenas y decenas de millones de átomos.
Otra de las características que tienen los seres vivos y que no tienen los seres inertes, o la materia inerte, es que los seres vivos realizan 3 funciones vitales. Me voy a pasar a este punto antes de hablar de este intermedio. Las 3 funciones vitales son las siguientes. Mirad, en algún momento de este vídeo os he comentado que si ponéis una piedra en lo alto de una mesa, por ejemplo, y os vais y volvéis dentro de una semana, esa piedra sigue allí, no se mueve. Si volvéis dentro de un año, la piedra sigue igual. Y además, lo que es más interesante, esa piedra cuando volvéis no ha tenido piedrecitas. Si ponéis 2 piedras, porque bueno, algunos podéis decir, bueno, no ha tenido piedrecitas porque no tenía pareja, vale, ponerle 2 piedras y volver dentro de un año o dentro de 15, a ver si ha tenido hijas piedras. Los seres inertes no se reproducen. Sin embargo, los seres vivos sí. Los seres vivos, para un ser vivo, un ser para poder decir que está vivo, tiene que cumplir una cosa que se denomina 3 funciones vitales. En primer lugar, se tiene que alimentar. Técnicamente se llama nutrir. Las funciones que realiza un ser vivo son la nutrición. Una piedra no come, por ejemplo. Sin embargo, un ser vivo sí necesita eso, porque es que si no se muere. Vamos, eso lo sabemos todo, ¿no? Cuando tenemos hambre, podemos esperar un ratito, pero cuando pasa un rato estamos que nadie nos aguanta. Si estamos varios días sin nutrirnos, acabamos muriendo. Por lo tanto, la nutrición es una de las cosas que necesitan por fuerza los seres vivos. Es una función que realizan los seres vivos. Los seres inertes no tienen que comer. Las plantas, las piedras no tienen que comer. Otra de las 3 funciones vitales es la relación. Los seres vivos se relacionan. Se relacionan con su misma especie o con otras especies. Por ejemplo, un león se relaciona, como veis aquí en la foto, con otros leones. ¿Por qué se relaciona? Pues por varios motivos. Por ejemplo, le ayuda a sobrevivir. Los leones cazan juntos. Un león solo, pues le cuesta trabajo. Puede cazar alguna pieza pequeña, pero necesita trabajar en equipo. Además, se defienden entre ellos, crían a sus cachorros. En cualquier caso, se relacionan, por el motivo que sea. Y también se relacionan con otras especies. Se relacionan, por ejemplo, los leones en este caso, se relacionan con las cebras o con los búfalos. ¿De qué forma? Pues corriendo detrás de ellos. El caso es que los leones están donde hay búfalos, donde hay cebras. Hay una relación. De amor, de odio, de lo que sea, pero hay una relación. Los seres vivos se relacionan. En el caso de una piedra, la piedra no se va a ver a otras piedrecitas, no se va a ver a otros amigos que son piedras también, no se ponen a hablar entre ellos, ni tienen relación de ningún tipo, no se ponen de acuerdo, y vamos a juntarnos para defendernos. Esa función de relación hace que una cosa sea viva o una cosa sea inerte. Es una de las diferencias que hay. Y la tercera función vital, hemos hablado de nutrición, hemos hablado de relación, es la reproducción. Los seres vivos, para seguir vivos, necesitan reproducirse, para que siga existiendo esa especie. Si los leones dejan de reproducirse, cuando pasan unos años ya no hay leones. Sin embargo, las piedras no tienen esa capacidad. O una mesa. Una mesa también es un ser que no tiene vida. No se puede reproducir una mesa. Si tú quieres una mesa, tendrás que coger y fabricarla, hacerla tú, irte a un árbol, cortar madera, prepararla. Pero una piedra no puede reproducirse, no puede dar otras piedras. Los seres vivos sí. Las plantas se reproducen, ya veremos de qué forma. Los animales se reproducen, ya veremos cómo lo hacen. Pero esas 3 son lo que se denomina, lo que los científicos llaman funciones vitales. La nutrición, la relación y la reproducción. Fijaos lo que he puesto. Nutrición, relación y reproducción. Todas estas cosas de las que estamos hablando las tenéis que memorizar. Tendréis que coger, apuntarlas en un folio, parar el vídeo, memorizarlas. Esto, aparte de que os lo van a preguntar en los exámenes, hay que sabérselo. Entonces, hemos dicho que un ser vivo tiene 3 cosas que la diferencian
de un ser inerte. En primer lugar, está formado por biomoléculas. En segundo lugar, cumple 3 funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Y en tercer lugar, que en mi resumen lo he puesto en el segundo orden, pero he querido primero decir esto para que entendáis esto, los seres vivos están organizados. Se organizan los seres vivos en células. Una organización quiere decir un orden, hay un orden en los seres vivos. Igual que habíamos dicho que el trozo más pequeño de materia que puede haber es el átomo, si cortábamos, habíamos puesto este trozo, habíamos imaginado que era de hierro, lo habíamos troceado, lo habíamos roto en pedazos y llegábamos a la conclusión de que el pedazo más pequeño que podíamos tener de hierro era un átomo de hierro. De la misma manera, el trozo más pequeño de un ser vivo que pueda haber es una célula. La célula es el trozo más pequeño que pueda haber que tenga vida. Si tú rompes esa célula, ya no hay vida. Un ser vivo tiene millones y millones y millones de células. Si tú, por ejemplo, le quitas un trozo, una persona que ha perdido una pierna o un brazo, pues ha perdido millones de células. Sin embargo, el resto del cuerpo sigue funcionando. Está formado por células y sigue funcionando. Esas células están organizadas, realizan una serie de funciones. Por eso hablamos de que en los seres vivos hay un orden, y ese orden se basa en las células. Las células se juntan, se organizan y unas cumplen unas funciones, otras cumplen otras funciones. Por ejemplo, en el caso del ser humano, hay células que están en la cabeza, en el cerebro, y son células que sirven para una cosa diferente a las que sirven, por ejemplo, las células del corazón. O las células, por ejemplo, del hígado, del estómago, sirven para otras cosas que no hacen las células del cerebro. Todas las células, sin embargo, tienen un comportamiento en algunas cosas parecido y en otras diferentes. Lo que quiero decir con esto es que la materia viva, los seres vivos, están organizados y se organizan a partir de células. Igual que una casa la puedes organizar con los ladrillos, dividiéndola en trozos, y a este trozo le llamas dormitorio, a este le llamas cocina, a este le llamas lavadero o a este le llamas salón. Los seres vivos están organizados a partir de las células. Esas células cumplen una función. Ya veremos cuál es la función que cumplen. Pero, a modo de ejemplo, para que lo entendamos, unas células sirven, pues, por ejemplo, para bombear sangre, otras células sirven para defendernos de las infecciones, etc. Hay una cosa que se llama teoría celular. La teoría celular es una teoría científica que surge en el siglo XIX y que dice que dice 3 cosas. En primer lugar, todos los seres vivos están formados por una o por más células. Los seres vivos que menos células tienen una. Si no hay una, no hay ser vivo. Todos los seres vivos tienen al menos una célula. En el caso de los seres humanos, por ejemplo, hay miles de millones de células. Los animales igual, las plantas también, ¿vale? Pero al menos hay algunos seres que tienen una célula. La segunda cosa que dicen es que la célula es la unidad mínima, la más pequeña. Es la cosa más pequeña capaz de realizar estas 3 funciones vitales que hemos dicho. Todo ser vivo tiene que nutrirse, relacionarse y reproducirse. Si no se puede uno nutrir, relacionar o reproducir, eso no está vivo. La célula es la unidad, es la cosa más pequeña que hay capaz de nutrirse, relacionarse y reproducirse. Y por otro lado, la tercera cosa que dice la teoría celular es que todas las células provienen de otra célula mediante una cosa que se llama reproducción. Una célula no se forma del aire, viene de otra célula. Las células se reproducen, tienen otras células. Igual que las personas tienen otras personas o los animales tienen otros animales,
se reproducen, los seres vivos se reproducen, la célula, como está viva, tiene pues células pequeñitas, células hijas, celulitas. ¿Vale? Esas son las tres cosas que dice la teoría celular. Recordadlo, todo ser vivo está formado por células, por una o por más células, pero al menos una. Los seres vivos que tienen una sola célula se llaman seres unicelulares. Los seres vivos que tienen más de una célula se llaman pluricelulares. ¿Vale? Uni significa una. Las células realizan las tres funciones vitales. Recordar que las funciones vitales son la nutrición, la relación y la reproducción. Las células pueden realizarlas. Si no las realizan, no hay un ser vivo ahí. Y toda célula proviene de otra célula. Esto se llama reproducción celular. Las células se reproducen. Una célula da lugar a otra célula. Por lo tanto, un ser vivo tiene tres características. Está formado por biomoléculas, cumple tres funciones vitales, nutrición, relación y reproducción, y está organizado a través de células. Las células, según la teoría celular, es la unidad más pequeña que tiene vida y que puede existir. Si rompes la célula ya no hay vida. Todo ser vivo está formado por células, según la teoría celular. Las células realizan esas tres funciones vitales, la nutrición, relación y reproducción, y toda célula proviene de otra célula.